Bienvenidos a 4 grandes eventos en la vida de Jesús. El drama de hoy está basado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24 de la Palabra de Dios. Jesús, el Cristo, vivió una vida sin pecado. Él comenzó su ministerio público cuando tenía 30 años de edad. Retó a la gente a amar a Dios y a sus semejantes. Sus enseñanzas, predicaciones, actos de sanación y milagros atrajeron a multitudes a donde quiera que iba. Al mismo tiempo, fue rechazado por muchos líderes religiosos. Ellos veían a Jesús como una amenaza a su bien establecida autoridad y su forma de vida. Jesús enseñó la verdad del amor de Dios por encima de las tradiciones de los hombres. Él llegó a pecadores, vagabundos y todos aquellos considerados indignos o inmundos por las organizaciones religiosas. Todo esto llegó a su clímax la semana de la celebración de la Pascua, en el tercer año del ministerio de Jesús. Durante este festival, que celebraba la liberación de los israelitas de la esclavitud egipcia por parte de Dios y su protección del ángel de la muerte, uno de los seguidores de Jesús lo traicionó. Jesús afrontó cargos falsos, lo ridiculizaron, golpearon y vivió la agonía de la crucifixión ese viernes. José, un adinerado líder religioso original de Arimatea, quien creía en Jesús y no tuvo parte en los eventos que guiaron su muerte, recibió permiso para sepultarlo en su propia tumba. Las mujeres que planearon ungir el cuerpo de Jesús para el entierro no tuvieron tiempo de hacerlo antes del día de descanso que comenzó al anochecer. Ellas vieron dónde José y Nicodemo, otro seguidor de Jesús, sepultaron el cuerpo. Entonces, el domingo temprano llegaron a su tumba con especias y pomadas. Sin embargo, la piedra que sellaba la entrada había sido removida, y Jesús no estaba allí. Un ángel les recordó las palabras que Jesús había mencionado, que él sería crucificado, pero que resucitaría al tercer día. El ángel las mandó a ver por ellas mismas y que luego lo contaran a los demás. Cuando los discípulos de Jesús oyeron por primera vez a las mujeres, no les creyeron. Sin embargo, poco después, Pedro y Juan vieron por ellos mismos que la tumba estaba vacía. El temor y la incredulidad se transformaron en alegría. Ellos también recordaron cuando Jesús había profetizado su propia muerte, entierro y resurrección. Las palabras que ellos anteriormente no entendieron, ahora tenían perfecto sentido. Jesús, el Mesías, el prometido de Dios, vino como siervo sufriente y no como un gran rey guerrero. El único sin pecado pagó el precio por nuestro pecado a través de su muerte en la cruz. Con su resurrección, Él venció el poder del pecado y de la muerte. Ahora escucha cómo Juan cuenta la increíble historia: Jesús se levantó de la muerte. No lo podíamos creer. Jesús, nuestro amigo, nuestro líder, nuestro maestro, estaba muerto. Después de apenas 3 años de ministerio, nosotros lo vimos clavado en la cruz. Vimos morir al único que seguimos como nuestro Mesías. José y Nicodemo lo enterraron justo antes que el día de descanso comenzara. Ellos gentilmente envolvieron el herido y sangriento cuerpo de Jesús, pero no tuvieron tiempo de ungirlo con las tradicionales especies. Pilato ordenó que sellaran la tumba de Jesús, y los soldados cuidaron la entrada sellada. De alguna manera, los responsables de la muerte de Jesús parecían recordar sus palabras mejor que nosotros, que lo llamábamos Señor. ¿Ahora qué? Yo crucifiqué a Jesús como ustedes me pidieron, y estoy más convencido que nunca de su inocencia. ¿Qué más quieren de mí? Señor, nosotros recordamos que mientras él aún estaba vivo, ese mentiroso dijo: a los 3 días resucitaré. Por eso, ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día.
no sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. ¿Por qué? La mayoría de esa multitud se escabulló lloriqueando. Yo no creo que ustedes tengan que preocuparse por cualquier amenaza de los pocos que quedaron para verlo morir. Puede ser, pero no queremos correr ningún riesgo. Cuando estaba vivo, ese hombre podía provocar muchos problemas entre la gente menos favorecida. Leprosos, ciegos y cojos, los más despreciables de la tierra. ¿Quién sabe qué podrían hacer ellos después de su muerte? Muy bien. Yo sé que ustedes no cederán hasta que obtengan lo que quieren. Entonces mírenlo y lárguense. Ya he oído todo lo que quería oír sobre Jesús de Nazaret. Mientras el jefe de los sacerdotes y los fariseos hablaban con Pilato, muchos de nosotros, los seguidores de Jesús, nos reunimos detrás de la puerta cerrada, sin saber qué hacer ahora. Unas pocas mujeres fieles, sin embargo, habían preparado especias adicionales para ungir el cuerpo de Jesús, tan pronto como el día de descanso terminara. Ellas las llevaron a la tumba de Jesús el tercer día temprano. ¿Ha pensado alguien cómo moveremos la piedra de la entrada? Yo no, pero ahora que lo mencionas, podríamos tener problemas. Dudo que podamos moverla nosotras. Quizás los soldados lo hagan por nosotras. Eso debe ser una broma, María. Tú sabes lo que los romanos sienten hacia nuestra gente. Además, somos mujeres. Ellos probablemente se reirán en nuestras caras si les decimos algo. ¿Qué otra opción tenemos? Si los guardias se niegan y nosotros no podemos hacerlo, tendremos que volver por ayuda extra. Espera, ¿esa no es la tumba de Jesús? No, no puede ser. La piedra fue movida de la entrada. Esa tiene que ser. Allí es donde José y Nicodemo pusieron a Jesús. Estoy segura de eso. Pero, ¿dónde están los guardias? ¿Y quién abrió la tumba? Ciertamente no fueron los guardias. Esto no se ve bien. Después de la semana pasada, ¿qué más puede ir mal? No, no. No puede ser. Alguien ha tomado el cuerpo de Jesús. ¿Por qué harían eso? ¿A dónde lo han llevado? Miren, el lino que José usó para envolver a Jesús aún está aquí. Y allá está la tela para su cabeza. ¡Qué extraño! Está envuelta en la forma en que él la tenía. ¿Pero dónde está Jesús? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí. Él ha resucitado. Recuerden lo que les dijo mientras él estaba aún con ustedes en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Las mujeres no podían creer lo que veían y lo que oían. Dos ángeles vestidos en deslumbrante ropa blanca ante ellas y uno de ellos hablando, pero sobre todo el mensaje que escucharon. Ellas no encontrarían a Jesús envuelto en lino en la tumba. Él estaba vivo, justo como nos dijo, él había resucitado al tercer día. Asustadas, pero llenas de alegría, las mujeres no podían esperar para contarnos a nosotros que estábamos llorando. Corriendo tan rápido como sus temblorosas piernas les permitían, ellas llegaron sin aliento, pero ansiosas de compartir sus buenas noticias. ¿Qué pasa con ustedes, mujeres? Están intentando despertar a la muerte. Pedro, no tienes idea de lo cerca que estás de la verdad. ¿Qué? Oh, no importa. No te imaginas lo que acabamos de descubrir. Está bien, no me lo imagino. Entonces, dinos, parece que fueras a explotar si no lo haces.
Probablemente estás en lo cierto. No te quedes allí parada, María. Cuéntale por el amor de Dios. Jesús está vivo. ¿Qué dijiste? Ya me oíste. Jesús está vivo. Acabamos de regresar de su tumba. Está vacía, excepto por su ropa mortuoria. ¿Y los ángeles? Sí, y los ángeles, uno de ellos nos dijo, vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Y luego vayan pronto a decirle a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Y Pedro, el ángel, dijo que nos aseguráramos de decírtelo. No puede ser, eso es imposible. Es un montón de tonterías. Mujeres histéricas. Dios mío. No puede ser. No. Temo que los otros están en lo cierto. Todos nosotros queremos a Jesús vivo, pero tenemos que aceptar los hechos. Si no nos crees, ve allá y ve por ti mismo. ¿Qué dijiste? ¿Te estás quedando sordo, Pedro? Si no nos crees, ve allá y ve por ti mismo. Está bien, está bien. Creo que lo haré. Vamos, Juan, vamos a revisar. No queremos quedarnos aquí si hay la mínima posibilidad de que ellas estén en lo cierto. Una vez que Pedro decidió que la historia de las mujeres podría ser cierta, él corrió a esa tumba. Mientras corríamos, no pude evitar preguntarme por qué el ángel mencionó a Pedro específicamente. Luego recordé la noche de nuestra última cena con Jesús, antes de su arresto y juicio. Pedro audazmente dijo que él se mantendría fiel a Jesús, incluso si su compromiso lo llevaba a prisión o a la muerte. Jesús respondió, Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo 3 veces, negarás que me conoces. Poco después del arresto de Jesús, muchas personas le preguntaron a Pedro si él era uno de los seguidores de Jesús. Él lo negó en 3 momentos diferentes, justo como Jesús dijo que lo haría. Cuando el gallo cantó, Pedro recordó las palabras de Jesús y no pudo alejarse más rápido. No he visto a nadie llorar así desconsolado. Creo que el ángel estaba diciéndole a Pedro que Jesús entendió su debilidad humana y su dolor. Pedro necesitaba saber si Jesús lo perdonó y lo estaba preparando para futuros servicios. Entre más nos acercábamos a la tumba, más crecía nuestra emoción y más rápido corríamos. Yo alcancé la entrada antes que Pedro. Sin embargo, mientras me doblaba para mirar hacia adentro, Pedro, impulsivo como siempre, tropezó. Todo estaba exactamente como las mujeres habían descrito. Jesús no estaba. El manto para su cabeza estaba doblado cuidadosamente. El resto del lino yacía aparte de la tumba. Y yo lo creí. No entendía todo aún, pero lo creía. Jesús estaba vivo. No sabía dónde estaba. No sabía lo que el futuro nos deparaba, pero yo creía que Jesús estaba vivo y nos ayudaría a interpretar estos acontecimientos y nos prepararía para lo que se avecinaba. Cuando Pedro y yo nos fuimos de la tumba, recordábamos muchos momentos en los que Jesús trató de prepararnos para su muerte, su entierro y su resurrección. Bueno, Pedro, ¿qué piensas? Lo que acabamos de ver habla por sí mismo, ¿o no? Lo admitiré. Estoy teniendo problemas para captarlo, pero no tengo duda de que Jesús vive. Ni yo. Mientras estábamos en la tumba, recordé cuando Jesús preguntaba qué decían otras personas quién era Él. Nosotros dijimos que algunas personas pensaban que Él era Juan el Bautista, o Elías, o uno de los profetas antiguos. Entonces, Jesús preguntó qué pensábamos nosotros quién era Él. Nunca olvidaré esa pregunta ni mi respuesta. Yo dije que pensaba que Él era el Mesías prometido de Dios, y quise decir cada palabra. Jesús entonces dijo, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al 3er día. ¿Por qué no pudimos entender lo que Él nos decía entonces? Yo no quería que Él sufriera.
así que simplemente me negaba a oír lo que él decía sobre eso. Además, lo que decía sonaba un poco descabellado. Al mismo tiempo, él no pudo ser más claro. Ahora sí suena claro. No mucho para entonces. Estoy pensando sobre otras afirmaciones, como cuando él echó a los mercaderes del templo por convertirlo en un mercado. ¿Recuerda sus palabras ese día? ¿Sobre destruir el templo y levantarlo de nuevo en 3 días? Exacto. Me pregunto si se refería a él mismo en vez del templo. Cuando ellos tomaron a Jesús y lo llevaron ante el gran sacerdote, después de su arresto, ellos le preguntaron sobre eso. Ahora que lo mencionas, eso me hace pensar en el tiempo en que los fariseos y maestros pidieron a Jesús una señal milagrosa. ¿Qué hay con eso? Jesús dijo, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Estás en lo cierto, Juan. Absolutamente cierto. Jonás estuvo en el vientre de un pez por 3 días y después lo escupió en la orilla. Eso fue lo que Jesús les dijo. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Mirando atrás, todo encaja. Pero, ¿ahora qué haremos? ¿Qué les dijo el ángel a las mujeres? ¿Qué? Creo que las mujeres están en lo correcto. Te estás quedando sordo hoy. Pero, ¿qué dijo el ángel? Él les dijo que vinieran y vieran, luego fueran y dijeran. Suena como otro mensaje claro. Además, él dijo que Jesús iría antes que ellas a Galilea. ¿Sugieres? ¿Piensas? Me refiero, ¿no sería algo como si Jesús mismo se apareciera ante nosotros? Podría ser verdad. Lo sería de hecho, y no me sorprendería. Bueno, quizás un poco, si eso pasara. Regresemos con los otros discípulos. Tenemos mucho en qué pensar y mucho por hacer. La paz sea con ustedes. ¿Jesús? ¿Eres en verdad tú? Sí, Pedro. Soy yo realmente. Aquí, mira las cicatrices en mis manos y mi costado. ¿No les dije que regresaría? Ahora escuchen con atención. Nunca olviden lo que estoy a punto de decirles. En el poder de mi espíritu, ustedes serán capaces de enfrentar cualquier desafío que se presente. La paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. En solo 3 días, nuestras vidas como seguidores de Jesús cambiaron en formas que nunca pudimos haber imaginado. Nosotros fuimos del impacto del arresto de Jesús a la burla de su juicio lleno de cargos y falsos testimonios. Pedro, el único que proclamó que permanecería leal a Jesús, no importara el costo, sufrió humillaciones y pena después de negar a Jesús 3 veces. Muchos huyeron y se escondieron con temor de las autoridades. Luego, lo peor de todo para los que se quedaron con Jesús, mirar a los soldados, clavarlo en la cruz. Él tuvo una muerte como de un criminal, mientras nosotros estábamos allí, desolados y desesperanzados. Largas horas siguieron a su entierro en una tumba prestada. Asustados, confusos y desdichados, esperamos por lo que no sabíamos, mientras nos acurrucamos juntos a llorar. Luego vino la mañana del 3er día. Las mujeres que planearon ungir el cuerpo de Jesús dijeron que el cuerpo no estaba allí. Mientras nos sentamos con las bocas abiertas, ellas concluyeron con el mensaje del ángel, que Jesús había resucitado de la muerte, justo como él dijo que sucedería. Incrédulo al principio, fui con Pedro a ver por mí mismo y encontramos la tumba vacía. ¿Por qué no habíamos escuchado la claridad de las palabras de Jesús antes de su muerte? Él sabía a lo que se enfrentaba y trató de decírnoslos. Él sabía que sería falsamente acusado. Él sabía que moriría. Aún así, él dio su vida libremente.
Luego, milagro de milagros, nuestro resucitado Señor se apareció ante nosotros y nos comisionó a ir en su nombre. Una vez más, el mensaje fue abundantemente claro. Jesús resucitó de la muerte. Ahora hemos llegado al momento en que podemos responder a Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, todos pensaron que ese era el final. Nada podría haber estado más lejos de la verdad. En la mañana del tercer día, un terremoto sacudió no solo el área alrededor de la tumba, sino que continúa sacudiendo nuestro mundo hoy. Un ángel movió la roca y Jesús se levantó, cargando consigo una promesa para todo aquel que quiera escuchar y prestar atención a su mensaje. Nosotros no debemos sentir temor como los soldados que cuidaban la tumba, que se desmayaron cuando Jesús resucitó de la muerte. Jesús, nuestro amado Señor, es más fuerte que el pecado, es más fuerte que la muerte. Él sufrió la agonía de la cruz por ti y por mí, tomó la carga de nuestros pecados y pagó el precio por ellos cuando murió. Pero Él tomó esa carga de buen grado, de modo que podríamos ser capaces de pasar la eternidad con Él en el cielo. Cuando Él dio un paso fuera de la tumba, el domingo en la mañana, demostró el poder del bien sobre el mal. Jesús, quien no conoció pecado, nos ofreció el perdón por nuestros pecados, y a través de su muerte nos ofrece la vida eterna. La palabra de Dios nos dice claramente que cada persona es pecadora, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y también dice que no hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. El pecado es todo lo que pensamos o hacemos que viole el estándar de moralidad y justicia de Dios. Es todo lo que está mal. Dios es justo y santo. El pecado se convierte entonces en una barrera entre Dios y nosotros. Por eso, tú y yo estamos separados de Dios por nuestros pecados. Aun cuando somos pecadores, Dios nos sigue amando. Nada puede separarnos del amor de Dios. Dios es un Dios de perdón y ha dado una forma para que los pecadores puedan ser perdonados y restaurados a una correcta relación con Él. Voy a hacer una breve oración desde mi corazón. Oye esta oración y después que haya orado, te voy a guiar para que hagas la misma oración. Querido Dios, creo que Jesús murió por mí y pongo mi fe en Él. Sé que he pecado y me arrepiento de haberlo hecho. Gracias porque aún me amas y gracias por haber creado una forma para que mis pecados sean perdonados. Amén. Ahora repite la oración en voz alta después de mí. Si hoy has decidido seguir a Jesús y reconocerlo como tu Salvador, haz de esta tu propia oración para Dios con todo tu corazón. Querido Dios, creo que Jesús murió por mí y pongo mi fe en Él. Sé que he pecado y me arrepiento de haberlo hecho. Gracias porque aún me amas. Gracias por haber creado una forma para que mis pecados sean perdonados. Amén. Gracias por hacer esa oración. En el siguiente programa aprenderemos más de por qué creer en Jesús y recibirlo en nuestras vidas como Salvador y Señor. Si desea más información de cómo aceptar a Jesús como su Salvador personal, o si desea aprender cómo aplicar las enseñanzas bíblicas en su vida cotidiana, comuníquese con nosotros a Cristo para el Mundo, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos de América. Repito, P.O. Box
2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos de América. También puede llamar al teléfono 1919-460-3797. Repito, 1919-460-3797. O puede enviarnos un correo electrónico a cristoparaelmundo@transmundial.org. cristoparaelmundo@transmundial.org. Escríbanos o llámenos. Le enviaremos gratis el librito titulado 4 grandes eventos en la vida de Jesús. Le ayudará en su crecimiento espiritual.